El camarero me saludó con una sonrisa demasiado familiar para mi gusto. ¿Lo de siempre, Marcos? ¿Perdona? ¿Una caña y pincho de tortilla, como siempre que vienes con tu mujer? Me quedé en blanco. Estaba en una taberna de barrio en el centro de Valencia. Nunca había pisado ese sitio en mi vida. Ni solo, ni con Clara. Había entrado por casualidad, buscando refugio de una tormenta de septiembre. Y ahora, un camarero con delantal sucio me estaba diciendo, muy seguro, que yo era cliente habitual. Con mi mujer. No dije nada. Me senté. Observé el local. Nada especial, jamones colgando, fútbol en la tele, una pareja discutiendo en la mesa del fondo. Pero todo se sentía raro. Demasiado conocido para ser nuevo. Perdona, dije, cuando el camarero volvió. ¿Dices que yo he venido aquí con mi mujer? Me miró raro. Clara, ¿no? Morena, bajita, gafas. Siempre se sientan ahí, señaló una mesa en la esquina. Hasta la semana pasada. Tragué saliva. ¿La semana pasada? Sí, el jueves, si no me equivoco. Estaban ella y el otro chico. Pensé que eran pareja, lo digo por cómo se miraban. Parecían muy acaramelados, ¿sabes? ¿Qué chico? Un chaval, más joven que tú. Trajeado. El típico comercial con coche caro y reloj brillante. No dije nada más. Dejé 10 euros en la mesa, sin tocar el pincho, y salí del bar. Ese fue el primer golpe. No el definitivo. No el más doloroso. Pero fue el que encendió la chispa. Volví a casa andando bajo la lluvia. No por hacerme el dramático. No podía pensar en conducir. Me dolía la cabeza. El pecho. Me dolía el orgullo. Porque, aunque no tenía pruebas, ya lo sabía. Clara no solo me estaba mintiendo. Me estaba dejando fuera de su vida. De una parte de ella que yo ni siquiera sabía que existía. Y lo peor, es que alguien más ya había ocupado mi sitio. Volví al bar al día siguiente. Mismo camarero, misma cara de sorpresa cuando me vio entrar solo. Esta vez me senté justo en la mesa que él había señalado el día anterior. No pedí nada. Solo miré. Miré el respaldo de la silla, el cenicero de metal lleno de colillas a medio apagar, el cartel de prohibido fumar en la pared justo encima. Parecía que alguien había decidido ignorarlo muchas veces. Cerré los ojos. Me imaginé a Clara sentada ahí, sonriendo. Quizá riéndose con ese gesto que hace cuando se tapa la boca sin querer mostrar los dientes. Tal vez mirando al tipo ese con la misma cara que antes me dedicaba solo a mí. No tenía pruebas, pero tenía algo mejor. Tenía contexto. Conozco a mi mujer. Sé cuando miente, aunque lo diga sonriendo. Sé cuando está ausente, aunque finja que está escuchando. Y llevaba semanas así. Diciendo que estaba cansada, que tenía muchas reuniones, que no podía hablar. Repetía frases como si las hubiese ensayado delante del espejo. Esa noche no dormí. Me levanté a las 3 de la madrugada y me senté en el sofá con una libreta. No para escribir, sino para pensar. Abrí el portátil, no para espiar, sino para buscar. Revisé sus horarios, sus clases, los lugares donde decía que había estado. Lo contrasté con mi memoria. Algo no cuadraba. Había huecos. Tiempos muertos. Excusas demasiado flojas. Noté un sudor frío en la espalda al recordar aquel día que dijo que tenía una tutoría hasta tarde y volvió maquillada como si viniera de una boda. O aquella noche que se duchó al llegar, sin siquiera saludarme, porque hacía mucho calor. Detalles que en su momento pasé por alto porque confiaba. Porque no quería pensar mal. Porque no tenía motivos.
O creía que no los tenía. Decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Pedí un día libre en el trabajo sin decirle nada a Clara. Esperé a que saliera para el instituto y la seguí. Nada muy profesional, lo admito. Solo quería ver si iba realmente donde decía que iba. Y lo hizo. Al menos al principio. Entró al colegio como cada día, saludó a sus compañeras, aparcó en el mismo sitio de siempre. Me sentí como un imbécil esperando en el coche con las manos sudadas sobre el volante, preguntándome si había perdido la cabeza. Pero entonces, a las 11:30, salió del edificio por una puerta trasera que yo no conocía. Subió a otro coche. Un Audi negro. Conducía él. Alto, pelo corto, camisa blanca. No podía verle la cara, pero la forma en que ella se subió al coche, la naturalidad con la que lo hizo, me dejó claro que no era la primera vez. No dudó. No miró atrás. Ni siquiera sacó el móvil para avisar a alguien. Lo tenía todo calculado. La seguí. No muy cerca. No quería que me vieran. 15 minutos después, aparcaron frente a un edificio en la calle Colón. Un bloque de pisos. Nada especial. Los vi subir juntos. No se tocaban. No hablaban. Parecían una pareja con práctica. Como si todo ya estuviese ensayado. Esperé en el coche durante más de una hora. Pensé en irme. Pensé en subir. Pensé en 1000 cosas que nunca pensé que tendría que considerar en mi vida. Pero al final, me fui. No por cobarde. Por estrategia. Si subía ahora, solo iba a tener una discusión, gritos, negaciones, promesas vacías. No. Necesitaba entender. Saber cuánto tiempo llevaba esto, que tan lejos había llegado. No me bastaba con una imagen, quería el guión entero. Al llegar a casa, Clara ya estaba ahí. Me miró como si nada. Me preguntó cómo había ido el trabajo. Le dije que bien. Me preguntó si quería que cocinara algo. Le dije que no tenía hambre. Me preguntó si pasaba algo. Le dije que estaba cansado. Y me fui al baño a vomitar. No sé si fue por los nervios o por la imagen que no podía sacarme de la cabeza, ella bajándose de ese coche, acomodándose el vestido, entrando al edificio con paso seguro. Volví a salir y me senté en el sofá con ella. Me pidió que viéramos algo juntos. Asentí. Fingí ver una serie mientras mi cabeza estaba en otra parte. Ella apoyó la cabeza en mi hombro como antes hacía todas las noches. Me besó en el cuello. Y sentí asco. Porque ahora ese gesto tenía otro peso. Otro contexto. Otro significado. Me estaba tocando con las mismas manos con las que horas antes se habría tocado con él. No dormí. De nuevo. Me quedé en el salón hasta que amaneció. Cuando ella salió para el trabajo al día siguiente, le dije que me dolía la cabeza y que me quedaba en casa. No me creyó, pero tampoco preguntó. No le importaba. Eso me dolió más que todo lo anterior. Que ya no hiciera el esfuerzo ni de mentirme bien. Esa tarde volví al bar. Le pedí al camarero que me contara cuándo fue la última vez que la vio. Me dijo que la semana pasada, que ella y el chico vinieron juntos, que no se escondían, que él incluso dejó propina generosa. Le pregunté si venían a menudo. Me dijo que sí, que unas 2 veces por semana, siempre a la misma hora, siempre con prisas. Le pregunté si alguna vez los vio besarse. Me dijo que no, pero que a veces se miraban raro. Como si no quisieran estar ahí. Como si estuvieran en pausa. Le pregunté si alguien más los conocía. Me dijo que no, que era un bar de paso, de anonimato, de nadie preguntando demasiado. Volví a casa con algo más que sospechas. Volví con una certeza.
Clara no era la mujer que yo pensaba. Y nuestra vida no era lo que yo creía. Me había convertido en un espectador de mi propio matrimonio y la función ya estaba en la última escena. Pasaron 2 días más hasta que decidí hablar con Clara. No por miedo, sino porque necesitaba estar completamente seguro de que no iba a perder el control. Había algo en mi interior que ardía, pero también algo que me pedía paciencia, como si supiera que el momento tenía que ser el adecuado. Fue un sábado, por la noche, después de cenar. Los niños estaban con mis suegros, así que no había excusas, no había distracciones, no había escapatoria. Clara estaba en el sofá, con una copa de vino en la mano, viendo una serie de asesinatos que siempre le gustaban, como si fuera un sábado normal. Yo me senté enfrente, sin decir nada durante unos minutos, solo observándola, como si la estuviera viendo por primera vez. Me preguntó si todo iba bien. Le dije que no. Se quedó en silencio. Supo que venía algo. No empecé con rodeos, no me apetecía jugar. Le dije que había estado en el bar de la calle del Carmen, el de las cañas y las tortillas, y que el camarero me conocía muy bien, aunque yo nunca había ido. Ella frunció el ceño y, por un segundo, pareció confundida de verdad, como si no entendiera de qué estaba hablando. Le repetí el nombre del bar, la ubicación exacta, la mesa donde solía sentarse, la hora aproximada en la que solía ir. Entonces bajó la mirada, dejó la copa en la mesa y suspiró. No me preguntó cómo lo sabía. No negó nada. Solo dijo una frase que todavía me retumba en la cabeza: no quería que lo supieras así. Esa frase no explicaba nada. Era como si su único problema fuera la forma en que yo había descubierto la verdad, no la verdad en sí. Le pedí que me dijera quién era él. Me dijo que era alguien del instituto, un nuevo profesor de matemáticas, que había empezado el curso pasado, que habían coincidido en reuniones y que con el tiempo habían empezado a hablar. Le pregunté si se habían acostado. Me dijo que sí. Le pregunté cuántas veces. No me contestó. Le pregunté si todavía lo seguía viendo. Me dijo que no sabía cómo responder a eso. Le pregunté si lo amaba. Me dijo que no lo sabía. Todo lo que decía parecía ensayado, como si llevara días preparándose para ese momento, pero al mismo tiempo parecía no tener ni idea de lo que estaba haciendo. Era una mezcla rara, como si estuviera atrapada entre la culpa y la indiferencia. Yo no grité. No lloré. No rompí nada. Le dije que me parecía increíble que, después de tantos años, después de 2 hijos, después de todo lo que habíamos construido juntos, no hubiera tenido la decencia de venir a hablar conmigo antes de tirarlo todo a la basura por un tipo que seguramente ni siquiera recordará su cumpleaños. Le dije que yo no era perfecto, pero que nunca la había engañado, que siempre había estado ahí, incluso cuando ella se alejaba, incluso cuando ya no me miraba como antes. Ella me dijo que no sabía por qué había pasado, que no lo había planeado, que simplemente ocurrió. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque no podía creer que, a estas alturas, siguiera usando la excusa más gastada del planeta. Le pregunté si pensaba dejarme. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si quería seguir con él. Me dijo que tampoco lo sabía. Le pregunté qué sabía entonces. Me miró con cara de agotamiento y dijo que solo sabía que estaba vacía, que no se reconocía, que se sentía perdida desde hace tiempo, que no era feliz. Le pregunté si yo tenía algo que ver con eso. Me dijo que no, que era algo suyo. Que llevaba años sintiéndose como una sombra, como una persona que solo cumplía funciones, que trabajaba, cocinaba, enseñaba, cuidaba, pero que no vivía. Le dije que eso no justificaba nada. Que si estaba tan jodida por dentro, lo mínimo era compartirlo con su pareja. Me dijo que no sabía cómo hacerlo. Que tenía miedo de romper algo.
Le respondí que ya lo había roto igualmente, así que el miedo no sirvió de mucho. La conversación se volvió más áspera. Yo le dije que me sentía como un imbécil. Ella me dijo que no lo había hecho para herirme. Le pregunté si pensaba que eso importaba. Me levanté del sofá y le dije que no sabía qué iba a pasar, pero que no podía seguir viviendo con alguien que ya no confiaba en mí, que había compartido cama con otro tipo mientras me decía que estaba agotada del trabajo. Ella intentó acercarse, ponerme la mano en el brazo. La aparté. Le dije que necesitaba que se fuera esa noche, que hablara con su hermana, con quien quisiera, pero que yo no podía mirarla a la cara sin sentir rabia. Se levantó, cogió su bolso, y se fue sin decir adiós. No hubo portazos. No hubo lágrimas. Solo el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Me quedé solo en el salón, con la copa que ella había dejado medio llena, mirando la pantalla de la televisión que seguía reproduciendo una serie que ya no entendía. No sabía qué hacer con todo eso. No tenía un plan. Solo sabía que algo había cambiado para siempre y que esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no la iba a esperar despierto. El domingo amanecí antes de que saliera el sol, no por insomnio ni por remordimiento, sino porque algo dentro de mí necesitaba estar en movimiento. Me levanté, preparé café sin decir palabra y me senté frente al ordenador. No era el tipo de persona que pensaba en la venganza como solución, pero tampoco era alguien que iba a quedarse de brazos cruzados mientras mi mujer compartía cama con otro hombre y seguía viviendo en nuestra casa como si nada. Había una línea muy clara entre el dolor y la humillación, y Clara ya la había cruzado. Yo no quería discutir más, no quería escuchar más excusas, no quería verla llorar ni hacerme sentir culpable por algo que yo no hice. Lo que quería era dejarle claro que su traición no iba a salirle gratis. No necesitaba violencia, no necesitaba gritar, solo necesitaba precisión, y yo, por suerte, tenía memoria y tiempo. Empecé por lo más simple, las cuentas. Llevaba años llevando las finanzas de la casa. Clara siempre fue de gastar sin mirar, confiando en que yo lo controlaba todo. Y era cierto. Sabía exactamente cuánto dinero entraba, cuánto salía, y quién pagaba qué. En cuestión de 2 horas había modificado el acceso a todas las cuentas conjuntas, tarjetas y servicios digitales. Cambié contraseñas, anulé tarjetas secundarias, cerré el acceso a cualquier cosa que pudiera usar para moverse con comodidad. No era una venganza definitiva, pero era un primer golpe. Que sintiera, aunque fuera por unas horas, la incomodidad de depender de alguien a quien había traicionado. Después de eso, llamé a mi abogado, un amigo de la universidad, y le pedí que preparara una demanda de separación de bienes y custodia compartida. No mencioné la infidelidad aún, solo le dije que quería estar cubierto legalmente antes de que las cosas se complicaran. Lo siguiente fue más delicado. Tenía una copia del ordenador portátil de Clara que sincronizaba automáticamente con la nube. Años atrás lo configuramos juntos y ella se olvidó de eso. En menos de media hora tenía acceso a todo, correos, documentos, incluso fotografías. No necesitaba ver nada más explícito, pero lo hice. Vi fotos de ellos dos juntos en lugares donde ella me dijo que estaba trabajando, vi mensajes en los que se quejaba de mí, de mi silencio, de mi rutina, y él, ese imbécil con camisa blanca, le respondía con frases que parecían sacadas de un manual de seducción barata. Lo que más me dolió no fue la parte física, sino cómo hablaban de mí como si fuera un obstáculo, una figura molesta, un trámite. Esa imagen de ser invisible para los dos, de estar siendo juzgado por mi propia esposa en tiempo real, fue la que encendió el siguiente paso de mi plan. No lo hice por venganza emocional, lo hice por estrategia. Imprimí todo lo que encontré, correos, mensajes, capturas de pantalla. Hice 2 carpetas. Una la guardé en casa, bien escondida. La otra la metí en un sobre, con una nota muy simple:
por si quieres saber quién te representa. Y la envié al director del instituto donde Clara trabajaba. No necesitaba que la despidieran, pero sí quería que se sintiera vulnerable, como yo me había sentido. Que supiera que ya no tenía el control. Que se despertara cada día sin saber si ese era el día en que todo saldría a la luz. El miedo, a veces, es más efectivo que cualquier castigo. Luego fui a buscar a los niños. Les dije que mamá estaba ocupada y que íbamos a pasar unos días juntos. No mentí. Solo omití detalles. Los llevé a casa de mis padres, en Zaragoza, y pasamos un fin de semana largo, tranquilo, como los de antes. Clara me escribió. Varias veces. Al principio con tono conciliador, luego con rabia. ¿Dónde estás? ¿Por qué me bloqueaste la tarjeta? ¿Dónde están los niños? Necesitamos hablar. No respondía nada. Sabía que el silencio la iba a desesperar más que cualquier insulto. Y no pensaba darle la satisfacción de explicarme. Cuando volvimos a casa el miércoles, ella no estaba. Había dejado una nota escrita a mano: no sé qué estás haciendo, pero esto no nos va a llevar a ningún sitio. La rompí sin leer el resto. En su armario faltaban algunas cosas. Se había ido a casa de su hermana, probablemente para que yo me calmara. Pero ya no era cuestión de calmarse. Era cuestión de tomar el control. Al día siguiente fui al colegio. No a hablar con nadie, sino a observar. Esperé en la puerta hasta que la vi salir, sola. Caminaba rápido, mirando al suelo, sin su típica seguridad. No la seguí. Ya no necesitaba hacerlo. Ya sabía quién era. Ya sabía lo que había hecho. Y ahora ella también sabía que yo no me iba a quedar callado. Cuando llegó a casa esa noche, yo estaba sentado en la cocina, con una carpeta sobre la mesa. Me miró como si no supiera quién era. Se sentó sin decir nada. Le dije que tenía todos los mensajes, todas las pruebas, que había hablado con mi abogado y que estaba listo para separarnos de forma civilizada o hacer esto muy incómodo para ella. No gritó. No lloró. Me preguntó si pensaba usar todo eso en su contra. Le dije que no lo sabía, que todo dependía de ella. Me pidió ver las pruebas. Le dije que no. Le bastaba con saber que existían. Le bastaba con saber que ya no tenía el control de la historia. Esa noche no volvió a dormir en casa. Y yo dormí solo, pero tranquilo. Clara apareció en la puerta del piso el viernes por la noche, sin avisar, con la misma maleta que había llevado cuando se fue, pero esta vez sin cara de orgullo ni ganas de imponer nada. Tocó el timbre una sola vez, sin insistir, como si no estuviera del todo segura de querer entrar. Abrí la puerta sin saludarla, me hice a un lado y ella pasó sin mirarme. Tenía el rostro cansado, no maquillado como siempre, y el pelo recogido de cualquier forma. Caminó hasta el salón y se quedó de pie junto a la mesa, sin atreverse a sentarse. Yo me quedé en el pasillo, con los brazos cruzados, esperando que hablara. No lo hizo. Solo miraba el suelo, como si estuviera buscando las palabras entre las baldosas. Tuve que romper el silencio. ¿A qué has venido? Clara se giró hacia mí, tragó saliva y por fin respondió, con voz baja y firme. A cerrar esto. A hablar como personas. A no seguir con este circo de amenazas y silencios. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque me parecía absurdo que lo llamara circo después de lo que había hecho. ¿Ahora quieres hablar? Después de esconderte con él, de mentirme en mi propia casa, de actuar como si fueras la víctima porque decidí defenderme? No soy una víctima. Sé perfectamente lo que hice. No estoy aquí para justificar nada, Marcos. Solo quiero decirte la verdad, toda, aunque no sirva de nada. Le señalé el sofá y me senté en la silla del comedor. Ella se acomodó,
incómoda, con la espalda recta y las manos en el regazo, como si estuviera esperando una entrevista de trabajo. Lo del tipo ese no empezó como algo planeado. No fue que un día decidiera engañarte. Al principio era solo alguien que me escuchaba. Que me preguntaba cómo estaba sin hablar solo de los niños, de las cuentas, del coche o de lo que había que comprar. Me sentía invisible contigo, Marcos. Pasabas horas en el ordenador, en el trabajo, en cualquier cosa menos en nosotros. ¿Y por eso te abriste de piernas con otro? No digas eso. ¿Es mentira? Clara cerró los ojos por un segundo. Respiró hondo. No contestó. Solo siguió hablando. No estoy justificando nada. Lo que hice estuvo mal. No lo niego. Pero durante años sentí que ya no te importaba. Que estábamos juntos por costumbre. Que los silencios en la casa eran más largos que cualquier conversación. Y cuando él apareció, fue como una pausa. Un escape. ¿Y pensaste en algún momento en hablarlo conmigo? ¿O fue más fácil saltarte todo y hacer lo que te daba la gana? Sí pensé en hablarlo. Muchas veces. Pero sabía que ibas a reaccionar así, con desprecio, con sarcasmo, con rabia. Siempre te guardaste todo, Marcos. Siempre diste por hecho que sabías lo que pasaba por mi cabeza. Y yo me cansé de tocar una puerta que nunca abrías. ¿Y entonces qué? ¿Decidiste que merecías ser feliz aunque fuera a costa de mí? No. Decidí que necesitaba algo que me recordara que todavía estaba viva. Me levanté. No por impulso, sino porque me hervía la sangre por dentro y no podía seguir sentado. Caminé unos pasos y me apoyé en la repisa de la ventana, mirando hacia afuera, sin ver nada. No hablábamos desde el fondo hacía semanas, y ahora que lo hacíamos, todo sonaba a confesión mal estructurada, a una mezcla de culpa y egoísmo que no me servía de nada. ¿Sigues viéndolo? No. ¿Te dejó él? Fui yo la que se alejó. ¿Por qué? Porque no era real. Era una burbuja. Algo que no podía sostener. Algo que no era mío. Algo que no tenía raíces. ¿Y nosotros sí? ¿Nosotros tenemos raíces? Sí, las teníamos. Pero tú te fuiste de ellas hace mucho. Y tú preferiste arrancarlas. Silencio otra vez. Esta vez más largo. Ella se levantó y caminó hacia mí. No con intención de tocarme, sino con la mirada baja, como si quisiera que al menos la escuchara sin escudo. No quiero pelear más. Solo quiero que sepas que lo lamento. De verdad. No estoy aquí para pedirte que me perdones, ni para suplicarte que volvamos, ni para hacer como si nada hubiera pasado. Sé que esto cambió todo. Y lo acepto. Solo vine porque quería mirarte a los ojos y decirte que entiendo tu rabia, tu decepción, tu dolor. Y que haré lo que haga falta para que los niños no sufran por esto más de lo necesario. Entonces empieza por desaparecer de esta casa. Asintió sin discutir. Caminó hacia la puerta, agarró la maleta, y justo antes de abrirla, se detuvo. Si alguna vez crees que podemos hablar sin destruirnos, estaré dispuesta. No para volver. Solo para cerrar esto con la dignidad que no tuvimos cuando todo se rompió. Ya veremos, Clara. Pero no me llames. No me escribas. No vengas sin avisar. Ya no tienes ese derecho. Abrió la puerta y se fue sin mirar atrás. Esta vez no sentí alivio, ni furia. Solo cansancio. Por dentro estaba vacío. Y al mismo tiempo, lleno de una certeza, ya no había vuelta atrás. No sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que era definitivo. Pasaron 3 semanas desde aquella última conversación. Clara no volvió a aparecer por casa, no llamó, no escribió, cumplió su palabra,
o tal vez entendió que ya no tenía espacio en mi rutina. El silencio que quedó era distinto al que solíamos tener cuando todo iba mal. Este no era incómodo ni pesado. Era simple, limpio. Ya no había tensión en cada comida, ni miradas que esquivaban la realidad. Los niños volvieron a casa con naturalidad. Les dije la verdad sin adornos, sin detalles innecesarios. Solo les expliqué que mamá y yo habíamos decidido separarnos, que las cosas no iban bien desde hacía tiempo, y que lo más sano era que cada uno siguiera por su lado. Mateo no dijo mucho, solo preguntó si tendría que elegir con quién vivir. Alba lloró un poco, pero me abrazó fuerte. Supongo que en algún rincón de su mente ya sabían que esto venía desde antes. La vida empezó a reorganizarse sola. Me levantaba temprano, preparaba desayuno para los niños, los llevaba al colegio, trabajaba desde casa o en la oficina, según tocara, y por las noches cenábamos juntos y veíamos alguna serie. Los fines de semana hacíamos planes sencillos, cine, parques, partidos. No sentía alegría, pero tampoco tristeza. Era como si me hubiera acostumbrado a una nueva forma de estar, más consciente, más estable. Había dejado de preguntarme por qué Clara lo hizo, ya no necesitaba explicaciones. Entendí que no se trataba solo de su decisión o de su aventura, sino del desgaste mutuo, del abandono lento que dejamos crecer sin detenerlo. Volví a ver a Clara, pero no fue planeado. Coincidimos en una reunión en el colegio por una actividad de Alba. Fue incómodo al principio. Nos saludamos con un gesto, evitamos hablar más de lo necesario, pero cumplimos con el papel de padres sin problemas. No hubo discusión, ni reproches, ni siquiera contacto visual prolongado. Solo dos adultos haciendo lo que les tocaba. A la salida, ella se acercó a mí mientras los niños estaban distraídos hablando con unos compañeros. Gracias por no haber puesto a los niños en el medio, dijo, sin esperar una respuesta. Era lo mínimo, contesté, sin ganas de seguir la conversación. Ella asintió, bajó la mirada, y volvió a caminar hacia su coche. No nos dijimos adiós. Esa noche, mientras los niños dormían, me senté en el salón con una cerveza en la mano y por primera vez en todo ese proceso me permití pensar en el futuro. No tenía un plan. No sabía si quería conocer a alguien más, si quería estar solo durante un buen tiempo o si eventualmente me animaría a empezar de cero con otra persona. Lo único que sabía con certeza era que ya no tenía miedo. Había pasado por la parte más jodida. El golpe, la traición, la rabia, la confrontación, la caída. Y estaba de pie. No me sentía orgulloso, ni víctima, ni héroe. Solo era un tipo que había sobrevivido al fin de algo que creyó eterno. Aprendí que nadie es intocable en una relación, que el amor no se sostiene solo con recuerdos o con la rutina. Aprendí que callar, evitar conflictos, hacerse el fuerte todo el tiempo, solo alimenta la distancia. Clara falló, pero yo también lo hice en mi manera de no estar presente, de no preguntar, de no hablar cuando hacía falta. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Y aunque no sirve para arreglar nada con ella, sí me sirve para lo que venga después. Meses después firmamos el divorcio. Fue rápido. Ambos estábamos de acuerdo, no discutimos por propiedades ni por pensiones, solo por establecer un calendario claro con los niños. Ninguno de los dos puso trabas. Clara alquiló un piso a pocas calles de la casa para poder ver a Mateo y Alba con frecuencia. Ellos se adaptaron sin demasiados dramas. Me sorprendieron con su madurez, con su capacidad para aceptar que mamá y papá ya no eran pareja pero seguían siendo sus padres. Supongo que los niños siempre entienden más de lo que uno cree. Hoy, la casa es otra. Más sencilla, más tranquila. Hay días en los que me levanto y me siento bien. Otros no tanto. Pero ya no me ahogo. Ya no me despierto con ese peso en el pecho.
Salgo a caminar por las tardes, empecé a ir al gimnasio, retomé contacto con amigos que había dejado de ver por años. Me redescubrí, no porque lo buscara, sino porque no me quedó otra. A veces eso es lo que hace falta para empezar de nuevo, que todo se derrumbe para darte cuenta de que puedes reconstruir desde cero. No guardo rencor. No olvido lo que pasó, pero ya no me domina. Clara seguirá siendo la madre de mis hijos, una parte de mi historia, una persona con la que compartí una etapa importante de mi vida. Ya no hay odio, solo distancia. Y eso, en ciertos casos, es más sano que cualquier reconciliación forzada. No sé qué vendrá después. No tengo prisa por averiguarlo. Lo único que tengo claro es que ya no soy el mismo hombre que descubrió, en un bar cualquiera, que su mujer tenía una vida paralela. Ese tipo quedó atrás. El que soy ahora no mira hacia el pasado esperando entenderlo todo, solo camina hacia adelante con los ojos bien abiertos.